Para calcular entonces la monotonía, efectivamente su compañero dice, pero no tengo puntos. Entonces lo primero que vamos a hacer es indicar, calcular los puntos críticos. Entonces, puntos críticos. Según yo, la función es creciente desde menos infinito hasta menos un medio. De ahí es decreciente desde menos un medio hacia 3, pero debe ser también diferente de 3 la ecuación debido al denominador. Y de ahí es positivo para de 3 adelante ya es creciente. A ver, sonó bien, pero como vio no copié nada. Entonces, usted dice que le ha partido ¿en dónde? ¿Cuáles son los puntos críticos? Menos un medio y 3. Y Pero 3, la ¿ya? ecuación debe ser diferente de 3 por lo que no puede llegar a tocar ese punto. Ok. Entonces, ¿dónde es creciente? Desde menos infinito hasta menos un medio es creciente, decreciente desde menos un medio hacia 3 y de 3 hacia el infinito es creciente. Ya. ¿Y en cuanto a la concavidad? ¿Qué pasa con la concavidad? En esa aún estoy calculando la segunda derivada. Ya, están haciendo. Ya, vamos haciendo todos juntos, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien me estaba hablando? Sí, perdón. Es que a mí me queda que la concavidad es mayor que 0. ¿En dónde? ¿Dónde es cóncava? A ver, me queda que es desde el menos infinito hasta el 0. Ya, entonces aquí tenemos otro punto, ¿ya? Y del 0 al más infinito me quedo que es igual. Igual que, no le entendí. Mayor que ¿Dónde es 0. cóncava y dónde es convexa? Mayor que 0 en las dos. Entonces, así. Ajá. Ya, veamos entonces, vamos calculando y veamos cómo nos va. Entonces, para calcular los puntos críticos, y muchas gracias por su aporte, para calcular los puntos críticos lo que yo voy a hacer es identificar primero los valores que hacen que esta expresión se anule. El denominador en ese caso no tiene nada que ver, entonces esta expresión es igual a 0 si C es igual a menos un medio y no existe o no está definida si C es igual a 3. Entonces, estos son mis puntos críticos. Tengo dos puntos críticos. ¿Alguna pregunta de cómo se obtienen los puntos críticos, tal vez? Dije una pregunta y me confundí. Porque para sacar un punto crítico no teníamos que derivar. Ay, ¿qué estoy haciendo yo? Ah, estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, sí, muchas gracias, perdón. Estoy en las nubes soy yo hoy. Entonces, perdón, estos son las raíces. Entonces, estoy calculando las raíces de la función. Entonces, tengo una raíz en menos un medio. Ya. Luego vamos a calcular los puntos críticos. Y efectivamente para eso lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada de f. La derivada de f sería igual a 2x menos 3 menos 2x más 1, x 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Si relacionamos esto, este 2x con este 2x se anula. Luego aquí tengo menos 6. Tengo menos 6. Y aquí tengo menos 1. Entonces tendríamos menos 7
sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo que esa es la primera derivada? Sí. Muy bien, ya. Entonces, tenemos que analizar dónde la primera derivada no existe o donde no está definida o donde es igual a 0. Entonces, en este caso, f' de c igual a 0. No existe un c que verifique la ecuación o el enunciado. Esto no hay que escribirlo en realidad. Solo lo estoy explicando. Y la otra debería de ver dónde la primera derivada no existe. O espérense, voy a corregir la redacción de esto porque creo que va a confundir. Es diferente de 0 para todo C elemento de los reales. Entonces con eso se entendería que no puedo tener un punto crítico con ese razonamiento y la derivada de x no existe si x es igual a 3. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Ya, entonces aquí hubiera sido bueno. Ya, muy bien. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es una tabla resumen en la que voy indicando lo que voy a obtener. Entonces, por ahora, tengo esto. Tengo desde menos infinito hasta 3 y hasta más infinito. Y aquí yo puedo anotarme para no olvidarme el menos 1/2 que es una raíz. Este es un punto crítico. ¿Ya? Entonces calculamos la primera derivada y analizamos el cambio de signo antes y después de este 3. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tomo, por ejemplo, un número fácil entre menos infinito y 3? Tratan de siempre buscar lo más fácil. ¿Qué sería? Menos El 1. 0. Entonces, si yo tomo el 0, esto me va a dar Negativo. menos 7 sobre 9. Eso va a ser negativo. O puedo escribir decreciente. Cualquiera de los dos símbolos están bien. No se olviden de poner la derivada a la izquierda para que todos sepamos qué estamos haciendo. Misma lógica, tomo un punto aquí en la derecha. Por ejemplo, 4. Entonces 4 menos 1, 4 menos 3 es 1. Y todavía tengo ese menos 7. Mandé. Decreciente. Va a ser decreciente también. No necesitan indicar estos puntos, no hace falta. Yo estoy haciendo un poco para guiar la clase, pero no es necesario. Ya, antes de seguir, tomémonos un segundo ahí. Preguntas sobre cómo hemos identificado la monotonía. ¿No? Inge, la evaluó en la función que dice menos 7 sobre x menos 3 al cuadrado. Ajá, en la primera derivada evalué. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? Luego, vamos a pasar a la concavidad. Esta tablita me la voy a guardar, la voy a seguir usando más adelante, entonces por eso la bajo. Vamos a la parte 3, concavidad. Entonces, la concavidad sería, primero voy a calcular los puntos, bueno, pongámoslo así mejor. Puntos de inflexión, puntos de inflexión. Eso sí necesitan tiempo para copiar. Voy a calcular la segunda derivada de x. En este caso es un poco más sencillo.
sería menos 7, baja el exponente. La parte de adentro tal cual, restándole 1 al exponente. Y multiplicado por la derivada de la parte de adentro, que es 1. Entonces esto es igual a 14 sobre x menos 3 elevado al cubo. Ya, bueno, deriven como ustedes quieran. A mí me parece así más fácil, pero ¿estamos de acuerdo que esta es la segunda derivada? Sí, Inge, sí, sí me quedo así. Ya. O sea, de todas maneras, recuerden que lo que estamos haciendo no es una camisa de fuerza. Es decir, no es que tienen que escribir todo exactamente en el orden en el que lo escribo yo. O sea, yo trato de siempre buscar la manera que sea más clara para ustedes, pero me puedo equivocar y tal vez de otra manera es más claro para ustedes. Entonces, vayan ustedes entendiendo lo que se va haciendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes, he dado este curso bastante tiempo, no sé, 4 años, una cosa así. Entonces, por ejemplo, al principio lo que hacía era calcular la primera y la segunda derivada y luego hacía todos los análisis, porque ya quitaba la parte de la derivación de en medio. Ahora siento que esto es un poco más claro, pero no es camisa de fuerza. Lo que sí tiene que estar es todos los elementos, es decir, la derivada, la tabla, resumen, eso sí tiene que estar cuando ustedes presenten esta clase de soluciones, si es que van en el examen. Y ¿qué más les iba a decir? Y tiene que estar suficientemente ordenado para que yo entienda. ¿Ya? Entonces, como cuando ustedes escriben, traten de escribir siempre, o sea, bueno, escriban siempre, no traten de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, porque a veces me dicen, no, profe, lo que pasa es que el paso intermedio estaba en la tercera hoja atrás. Entonces, no se entiende nada, ¿ya? Ok, entonces, con esto en mente, ¿cuáles serían? Tenemos que calcular los puntos de inflexión. Entonces, la primera opción es ver cuándo esto es igual a 0. ¿Hay algún C que haga que la segunda derivada se haga 0? No, no hay un punto No. para que sea igual a 0. Entonces es diferente de 0 para todos C elementos de los reales, entonces lo omitimos. Ya. Y la segunda cosa que debemos analizar es donde no existe. Entonces, ¿dónde no existe? En 3. ¿Hay algún otro punto tal vez? ¿No? Ok. No creo. Entonces, vamos a poner una rayita aquí. Y 3 entonces cumple 2 funciones. Es un punto crítico y también es un punto de inflexión. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es analizar la concavidad. Es decir, vamos a analizar la segunda derivada. Ya, ahí está la segunda derivada. ¿Qué pasa si tomo valores menores que 3? ¿Qué signo tiene mi función? Igual negativo. Si tomo valores menores que 3, por ejemplo, el 0 que habíamos puesto aquí como ejemplo, voy a tener un valor negativo, lo que quiere decir que la función es cóncava. ¿Y qué pasa si tomo valores mayores que 3? Por ejemplo, el 4. Positiva. Y va a ser La convexa. función es positiva, va a ser convexa. Ya. Aquí un paréntesis, como ustedes ven, estos menos y estos más se pueden llegar a confundir entre ellos. Si es que yo digo, o sea, si me confundo entre esto y la segunda derivada, puedo estar graficando cosas que no son. Entonces, por eso, si es que gustan, pueden preferir los símbolos de las flechitas y las curvas. Es una sugerencia para no confundir entre una cosa u otra, pero aquí en realidad la tabla solo debería tener la flecha y las curvas o los menos y los más. No necesitan poner las 4 cosas. Ahorita estoy exagerando un poco. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Ya, entonces, eso es casi todo lo que necesitamos hacer para nosotros poder realizar el gráfico de una función. Nos Inge, falta, mande, ¿podría volver a repetir, explicar sobre la decreciente y creciente, por favor? la monotonía de la función. Sí. Ya, lo que hacemos en todos los casos es evaluar o reemplazar un número en la primera o la segunda derivada. Un número que pertenezca a este intervalo. ¿Estamos de acuerdo que el 0 está entre menos infinito y 3? Sí, Inge. Ya, entonces, si yo reemplazo esto en la primera derivada, en lugar de tener x pongo 0, ¿qué me va a quedar? Lo que me va a quedar es menos 7 sobre menos 3 al cuadrado. Sería menos 7 novenos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Inge. Ya, esto es negativo. Y como esto es negativo, por eso yo pongo el menos ahí. De ahí, para sacar esta parte, otra vez tomo un punto cualquiera entre 3 y más infinito. La idea es tomar un punto que sea fácil. Por ejemplo, tomamos el 4. ¿Por qué tomo el 4? Porque si reemplazo en esto, me quedaría menos 7 sobre 4 menos 3 al cuadrado, que sería menos 7 sobre 1, que es menos 7, que sigue siendo negativo. Y como sigue siendo negativo, entonces por eso tengo aquí este menos. Ya, No sé si Inge. ahí estamos claros. Ya, Inge. Ya, listo. Entonces. Ya, entonces esas son casi todas las cosas que necesito para calcular o realizar la gráfica de la función. Me falta una cosa más, que era lo de las asíntotas. ¿Recuerdan ustedes los asíntotas? ¿Qué eran las asíntotas? Las líneas que pasan por el punto de corte, creo que era. Ya, no. Revisen su cuaderno si no se acuerdan. Tuvieron una prueba de eso, es más. En donde la curva Tal verticales que tienen al gráfica no va a cortar. A ver, ¿quién fue la última que me habló? O sea, en una gráfica es en donde la curva no va a cortar o no puede tocar. Exactamente, Jessie, esa es la idea. Entonces, vamos a usar esos conceptos para saber cómo la función se va a comportar, disculpen, en el infinito, o cómo se va a comportar en los puntos en los que no está definida la función. En realidad, eso es lo que vamos a determinar usando las asíntotas. Entonces, les voy a volver a componer la definición, por si es que alguien no lo recuerda, que al parecer es el caso. No. No. Entonces, lo que vamos a revisar siempre es si la función tiene asíntotas verticales, que es si la función toma valores de más o menos infinito
y de asíntotas horizontales, que es cómo se comporta la función en el infinito. Estos dos valores lo que nos van a permitir a nosotros es terminar de determinar las características que tiene la función. Como vemos, bueno, las asíntotas horizontales son bastante simples. Calculamos el límite cuando x tiende a infinito y determinamos si existe algún valor. Si es que no existe, no existe. A ver, entonces en nuestro ejemplo, ¿cuáles serían las asíntotas? ¿Tendría asíntotas horizontales? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para ver si tiene asíntotas horizontales? Están calladísimos hoy. ¿Qué será? A ver. Preguntas válidas del curso. Comentarios válidos en el curso. No sé, no entiendo, no sé qué estamos haciendo. Que estemos todos sin saber qué hay que hacer, eso sí es una pérdida de tiempo. Entonces vamos a hacer las asíntotas horizontales. ¿Qué me decía? Las asíntotas horizontales no es cuando tiende al infinito, pero no toca el eje de la coordenada X. No. Ya les puse abajo la definición. ¿Necesitan un ratito más para leerla? Sí, Inge, para copiarla. Sí. Ya, ok, léanla nomás. Entonces, los que ya vayan copiando pueden calcular las asíntotas horizontales y verticales de la función que estábamos trabajando. ¿Ya? ¿Ya terminaron de copiar? No, Inge. Les dije un minutito. Ya, no se preocupen. Inge, una pregunta. ¿Aquí el punto A es cualquier punto o es un punto crítico o un punto de inflexión?
El punto A va a ser un punto donde la función no esté definida o un punto que no pertenezca al dominio de la función en general. Entonces, en nuestro ejemplo, la SA va a ser 3 porque la función no está definida en 3. Esos son los valores que me van a generar asíntotas verticales, donde la función no esté definida. Ya, Inge. Ya, entonces hagamos el cálculo de las asíntotas. Primero vamos a hacer el de las asíntotas horizontales. Como les digo, son las más sencillas porque no hay esta confusión del punto ni nada de eso. Simplemente voy a calcular un límite. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de mi función. ¿Cuál era mi función? Ya no me acuerdo. 2x más 1. 2x más 1 sobre x menos 3. Aquí, obviamente, si reemplazo tengo una indeterminación, entonces no puedo operar. Se puede arreglar esto de varias maneras, por ejemplo, multiplicando un 1 sobre x, y estaría muy bien, pero dado que ya sabemos calcular usando L'Hopital, entonces vamos a usar eso. Me queda 2 sobre 1, que es igual a 2. Entonces, aquí lo que acaba de pasar es que obtuvimos un número, lo que quiere decir que tenemos una asíntota horizontal y esa asíntota horizontal es 2. ¿Preguntas tal vez? Inge, no es cuando tiene infinito. Sí, ¿qué hice? Ah, perdón. Y vamos a hacer lo propio con el otro lado. Entonces yo calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 2x más 1 sobre x menos 3 y esto es igual a 2. Entonces, lo que acabamos de notar es que esta función tiene asíntotas horizontales tanto por izquierda como por derecha. No es obligatorio que pase esto de que tenga por izquierda o por derecha siempre, sino que puede pasar que solo sea por izquierda o que solo sea por la derecha. ¿Ya? Pueden pasar esas cosas. Entonces, esta es una coincidencia de que tengamos asíntotas horizontales por izquierda y por derecha exactamente iguales. No siempre va a pasar eso, entonces la indicación o la advertencia es para que no se vayan a estresar si es que no pasa, si es que no salen asíntotas a ambos lados. Ya. Entonces, aquí yo tengo asíntotas horizontales, lo podemos poner aquí en 2 por izquierda y por derecha. Lo que quiere decir es que yo no sé cómo es la función por en medio, pero sé que al final se va a pegar a ese 2 por la izquierda y por la derecha. Entonces es la primera pista. Bueno, es otra pista de cómo sería el gráfico de la función, 5. Y luego vamos a analizar las asíntotas verticales. Esto, por ejemplo, miren, yo estoy haciendo esto de las asíntotas al final, lo pueden hacer ustedes primero. O sea, no, les insisto que el orden no es relevante. Lo único que tiene que estar es hecho. Entonces, ¿dónde vamos a analizar una asíntota para esta función? ¿Cuál sería ese punto A? El 3. ¿Es? El 3, ¿no es cierto? Porque si nosotros analizamos
Si nosotros reemplazamos el 3 en la función no está definida o el 3 no es elemento del dominio de la función, ¿de acuerdo? Entonces, si analizamos el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x, esto sería igual al límite cuando x tiende a 3 por izquierda de 2x más 1 sobre x menos 3. ¿Y a qué es igual esto? Más infinito. Va a ser igual a más infinito porque me estoy acercando al 3. ¿Por qué más infinito? Me estoy acercando al 3 por la izquierda. Eso quiere... Ah, no, sí, más infinito, perdón. Me estoy acercando al 3 por la izquierda. Eso quiere decir que estoy tomando valores como de 2,99 menos el 3. Me quedaría menos 0,00 algo. Y la parte de arriba, si me acerco a 2 por la izquierda, sería como 2 por 2, 4 más 1, 5. La parte de arriba queda positiva, la parte de arriba es negativa, entonces esto sería menos infinito. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa si calculo la otra asíntota, la asíntota por la derecha? Más infinito. Me va a dar más infinito, exactamente. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si calculo el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x más 1 sobre x menos 1. X menos 3 y esto es igual a más infinito. Ya. Preguntas de las asíntotas horizontales antes de... Ingeniera, las asíntotas verticales solo se puede calcular cuando la función no esté definida en un punto. Ajá. Porque en esos casos es que voy a tener esto de que obtenga valores de más y menos infinito. Si no tengo valores de más y menos infinito, lo que quiere decir es que no es una asíntota vertical. Inge, ¿Algún otro? Dígame. ¿por qué x tiende a 3? O sea, ¿por qué el 3? ¿Cuál es el dominio de la función? Me escucho, pero ¿cuál es el dominio de la función? No son... ¿No son qué? Ingenuo es todos los reales menos el 3. es... Exactamente. Todos los reales menos en 3. Entonces, los candidatos para hacer asíntotas verticales son los valores en los cuales la función no está definida. Entonces, en este caso, la función no está, deme un segundo. En este caso, la función no está definida en x igual a 3 y por eso ese es el punto en el que vamos a analizar si existe asíntotas verticales. Dígame. Para analizar el dominio solamente se coge la parte del denominador, ¿verdad? No siempre depende del ejercicio. En este caso sí es suficiente, pero si tuviéramos una raíz, por ejemplo, en la parte del numerador, tendríamos que considerar esto también, que tienen que estar definidos los positivos. Si tuviera multiplicado por un logaritmo, tendría que considerar que lo que esté dentro del logaritmo tiene que ser mayor, estrictamente mayor que 0. O sea, depende. Entonces, no es solo el denominador, depende también lo que esté arriba o alrededor, ¿no? Ya, Inge, gracias. En este caso sí es suficiente con el numerador. El denominador, con el denominador porque el numerador es una función lineal continua, no hay nada más simple que eso. Tal vez una constante, pero funciona, ya sabemos que funciona bien.
Ya, Inge, ¿puedes subirlo un poco para copiarlo de asíntota horizontal, por favor? claro. A ver, era más abajo. Entonces, propuesta. Mientras su compañero termina de copiar, les voy a dar 2 minutitos. Hagan ustedes un esbozo de cómo creen que sería la gráfica de la función con toda la información que tiene. Ustedes saben cuáles son las raíces de la función, dónde es creciente, dónde es decreciente, la concavidad, dónde tiene asíntotas horizontales, dónde tiene asíntotas verticales. Entonces, hagan un esbozo de cómo creen que quedaría la función al final. Ya, a ver, hagamos el ejercicio juntos, ¿ya? La persona que estaba copiando, me imagino que ya terminó, si no, avísame. Sí, Inge, ya acabé, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a hacer un gráfico grandototote. Y vamos a ir indicando las características que fuimos encontrando nosotros a medida que estábamos resolviendo este ejercicio. Ejemplo, aquí puedo marcar el número 1, el 2, el número 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3, ya.
Entonces, la primera cosa que identificamos es que menos un medio, menos un medio es una raíz, es una raíz de mi función. Entonces, no tengo idea cómo sea mi función, pero tiene que pasar por ese punto indudablemente. ¿Ya? Y al parecer, no, y es el único punto en el que la función va a cruzar con el eje de las X. Por eso solo tengo esta como raíz, no tengo otra. La segunda cosa que tengo es que en el infinito, en valores muy grandes, la función se va a acercar al 2. Entonces, yo no sé cómo va a ser mi función, pero en el 2 se va a acercar. La tercera cosa que sé es que 3 es una asíntota vertical. Lo que quiere decir es que, uy, Dios mío, eso tenían que ser. Lo que quiere decir que la función no va a cruzar esta línea vertical, no la va a cruzar, y que cuando me acerque a 3 por la izquierda, vamos a poner más bonito. Si me acerco al 3 por la izquierda, quedamos que me voy a ir a menos infinito. Entonces quiere decir que yo no sé cómo es la función, pero en 3 por izquierda va a irse para abajo, va a tomar valores hacia menos infinito. Y que la función cuando me acerque a 3 por la derecha, va a tomar valores de más infinito. Ya, antes de seguir, preguntas de lo que acabo de hacer. ¿Está clarísimo? Inge, Ajá. ¿por qué solo tiene una raíz? Hicimos eso al principio. Vimos los valores de C que hacen que la función sea igual a C. Entonces, estamos viendo los valores que hacen que la función sea igual a 0. ¿Usted encuentra otra raíz, tal vez? Ah, no, ya. Es que era por lo del 3 igual que hace que la función sea 0. ¿Por lo del qué? Es que 3 menos 3. No, pero ahí no, ya decís en qué. Ya, eso ahí se hace infinito, digamos, y no es 0. Entonces, eso es otra cosa. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir, tal vez? Entonces, recomendación, yo empezaría por esta parte cuando esté trabajando mis gráficas, porque me van a dar los lineamientos generales de cómo se comporta mi función, qué características tiene, bla, bla, bla. Después voy a usar la tabla. Ustedes pueden hacerlo en el orden que ustedes quieran. Yo les estoy dando mi sugerencia de lo que creo que es más fácil o más claro de entender, pero pueden hacerlo como ustedes quieran, no hay ningún problema. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es usar la información de la tabla. La primera información que tengo es que la función en todos los casos es decreciente. Esto es lo que tengo aquí por la monotonía. Al ser decreciente, esto quiere decir que la función nunca se va a ir para arriba, bajo ninguna circunstancia. Siempre va a ir para abajo, siempre va a ir para abajo, para abajo, para abajo. Entonces aquí, yo sé que la función en el infinito llega a menos 2 al infinito. Entonces yo no voy a hacer esto como idea de que va a ser la función, sino que siempre va a ir, o sea, si ya empezó aquí, todos los puntos futuros van a irse para abajo. ¿Se entiende la idea de negativo, de decreciente? Si estoy aquí, todos los futuros puntos tienen que ser menores que ese. Si empiezo aquí, todos los siguientes van a ser menores. Esa es la idea de que en todo punto sea decreciente. No sé si me explico. Ya, preguntarán más. Entonces, yo sé que la función es decreciente en todo punto, entonces eso ya me da una idea de que esto va a ser más o menos así, y esto más o menos así, y esto más o menos así. ¿Ya? Porque es en todo lugar decreciente.
Ahora analizamos la concavidad. La concavidad me dice que antes de 3 es cóncava y después de 3 es convexa. Cóncava quiere decir exactamente que toma esta forma. Entonces, si yo analizo que la función es decreciente y tiene que tener carita, tiene que ser cóncava, entonces uniendo los puntos con esa información, yo sé que mi función entonces es de esta forma. Está un poco feo el... A ver, déjame ver si lo arreglo. Ya. Que la función es cóncava. No, más fuerte. Bueno, mis habilidades de dibujo no están hoy conmigo al parecer. Ya, entonces ahí vemos que es decreciente. Así. Ya les voy a mostrar cómo de verdad queda para que tengan una idea, pero eso es lo que me diría el hecho de que es cóncava y negativa. O sea, está muy, tal vez muy grande el dibujo. Si estuviera más chiquito, escribiría así. Pero en 3. Eso. Ya. Solo que en grande no me sale. No me sale. Bueno. Eso, ya, ahí sí. Y digamos que ¿cómo saben hacer ustedes mismos? Lo único que hago es hacerle más grande el punto. Ya, ese está perfecto. Ya, entonces esa sería la idea de la gráfica, que como nosotros vemos, se va pegando al 2 en el infinito. Esa es lo que sucede. ¿Ya? Y por el otro lado, por la derecha, en cambio, lo que tenemos es que la función es decreciente y es cóncava. Entonces tiene que tener esta forma. Entonces con eso en mente, yo uno los puntos y esta sería la gráfica de la función. ¿Preguntas? ¿Están completamente de acuerdo? ¿Todo está súper claro, seguro? Sí, se aclara, genial. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez antes de hacer otro ejemplo? ¿No? Súper bien. Entonces hagamos otro ejemplo para ir practicando esta idea de la graficación de funciones. Como les digo, más allá del gráfico como tal, porque efectivamente hay calculadoras que grafican la función por nosotros, más adelante ustedes van a estar trabajando con funciones que son mucho más complejas, con varias variables. Entonces ya no voy a poder ver la función como tal, ya no voy a tener calculadora que me muestre esto. Entonces es súper importante que ustedes vayan cogiendo práctica en realizar esta clase de cosas y sobre todo entender qué representa. Ah, ya, la derivada es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Qué sé yo, está bonito. La derivada es positiva, puede ser, vamos graficando esa función, ¿no? Haciendo la tabla, todo lo que hicimos. ¿Qué más puede pasar? Ah, ¿qué quiere decir que las asíntotas estén de esa manera? Todas esas cosas es súper importante que vaya quedando claro.
Si tienen alguna duda, no duden en hacerlo.
A ver, vamos haciendo entonces. ¿Qué me dicen de las raíces? ¿Cuáles serían las raíces? Sería 2 y 3. Las raíces es donde la función es igual a 0. Sí, 0, Inge. Me salió ser Sí, Inge, sí sale 0. Exactamente, Cero y 0. Solamente 0, porque en 3 la función no existe. Ya, ese sería el paso 1. El paso 2, ¿qué hacemos? ¿Calculamos límites? Los puntos críticos. Ya vamos a calcular los puntos críticos. Entonces, para eso lo que necesitamos es derivar la función. La derivada de la función sería 8x, x al cuadrado menos 9, menos 4x al cuadrado menos 9, sobre x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Esto sería igual a 8, no, a menos 4x a la cuarta más 8x al cubo menos 36x al cuadrado menos 54x. ¿Está bien? No derivó. La derivada de arriba no sería 4x al cuadrado por 2x. Aquí no derive. Eso mismo. Ya. No está entrando en crisis. Ya, sí, entonces esto me quedaría menos x al cubo. Diré 8x al cubo menos 8x al cubo, eso se simplifica, entonces me queda nada más menos 54x sobre x al cuadrado menos 9 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Sí. A mí me salió menos 72. Es menos 72. Inge. Eso es yo primero. ajá de 72. Ya. ¿Ahí están de acuerdo? Sí, Inge. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que x igual a 0 es un punto crítico porque f de c, la derivada de f de 0 es igual a 0 y también x igual a 3 y x igual a menos 3 son puntos críticos porque en esos puntos la primera derivada no existe. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos después? Los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. X al cuadrado menos 9 a la cuarta. Y vamos a derivar otra vez. Entonces me quedaría 72. X al cuadrado menos 9 a la cuarta menos. Con el menos sería 72x. Y aquí tendríamos la derivada 4. Dije X al cuadrado nomás. Es que cuando paso a dividir hay que multiplicar la parte de abajo al cuadrado. Sí, sí, pero arriba x al cuadrado menos 9 al cuadrado. ¿Sí? Este es un 2. No le No, entiendo.
Los puntos de En inflexión. menos 72. Numerador. En el menos 72 por x al cuadrado. Ah, menos ya la 2y. entendí. Ya la entendí, ya la entendí, ya la entendí. Ya la entendí, muchas gracias. Estoy dormida, definitivamente. Derivo esto, entonces me queda esto de aquí multiplicado por 2x. ¿Ya? Entonces podemos sacar factor común, simplificar x al cuadrado menos 9 al cubo. Aquí me quedaría menos 72x al cuadrado más 72 por 9, eso sí, ya no me lo sé. 648. 648 más, entonces aquí me quedaría 72 por, hubiera sido bueno sacar factor común de 72, pero bueno. 72 por 4. 288. X al cuadrado. Está feo, está espantoso así. Y poco probable de resolver también. Entonces saquemos mejor de factor común el 72. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado menos 9 más, aquí tendría 4x al cuadrado. Sí, ahí está mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y el x al cuadrado menos 9 elevado al cuadrado no. Entonces, ¿se elimina? Ah, sí, se Se elimina. simplifica. Ya. Se simplifica con la parte de abajo. Entonces, esto me da 5x al cuadrado menos 9. X al cuadrado menos 9 al cubo. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Inge, y el menos de 72 de arriba. Yo tenía que estar multiplicando todavía el x al cuadrado menos 9. Si le saco como X al factor común solo cuadrado 72. menos 9. Ah, aquí debería ser menos y este debería ser más, me dice, ¿no es cierto? Ajá. Sí, este sería 3 más menos. Sí, sí está bien ahí. Ay, ahorita, pero me imagino. Sí, ahorita. Entonces, 72 por 3 menos 216 y aquí tengo x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado. Perdón, no. X al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado menos 9 y todo esto al cubo. ¿Sí? Sí. Ya, súper bien. ¿Alguna pregunta antes de seguir por si acaso? Hice una pregunta. Ujú. ¿Y qué pasa si le pasábamos al x cuadrado menos 9 con signo negativo a la inversa? ¿A dónde? O sea, al derivar, como hicimos en el anterior ejercicio. Tiene que dar lo mismo. Puede ser que sea más fácil o más difícil, no sé, pero al final la respuesta tiene que ser exactamente la misma. Ya, Inge, muchas gracias. Ujú. Entonces, depende del ejercicio, hay veces que es más fácil uno u otro método, o sobre todo es a lo que uno se acostumbra. Ahí eso no es problema, pero al final tiene que dar el mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir, tal vez? No hizo la tablita de resúmenes, Inge. No, ya voy a hacer abajo. Ya no hice. Ya, creo que no hay más preguntas, no les escucho más preguntas. Inge, sí, una preguntita. Al comienzo, ¿por qué dijo que el 0 era el punto crítico y no el 3 más menos 3? Los tres son puntos críticos. No, perdón, El la cero, raíz. Perdón, raíz. ¿Por qué dijo que el 0 ¿qué es es, raíz? qué es una raíz? ¿Qué es la raíz de una función? Es el punto en el cual f evaluado en ese punto me da 0.
Por ejemplo, en este caso, si reemplazo f de 0, me da 0. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Ahora, si reemplaza el 3, f de 3 le da 0. No. Ya, entonces por eso 3 no es raíz. Solo los que hacen que al evaluar en la función me dé 0 son raíces. Ya, Inge, gracias. Ujú. ¿Alguna duda más tal vez? Listo, no hay más preguntas, entonces creo que podamos seguir. Ya, entonces, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Los primeros serían los que hacen que la función se haga ser, que la segunda derivada se haga ser. ¿Cuáles serían esos puntos? Ahora ningún valor de x va a dar 0. Ningún valor de x va a dar 0 porque tengo ese x al cuadrado, ¿no es 3. cierto? Entonces, el resultado de eso va a ser un número positivo. Como tengo ese menos 3 ahí, no voy a lograr que un número positivo menos un número negativo me dé 0. A ver, no, pero estoy pensando mal. ¿Y si ponemos raíz de 3? ¿Qué pasa? También. ¿También qué? Da 0. Si ponemos raíz de 3 me va a dar 0. ¿Por qué? Porque raíz de 3 al cuadrado es 3, menos 3, 0. Entonces, Sería raíz de 3 y 3 y menos raíz de 3 son puntos de inflexión. Y ¿qué más? Y no está definida en 3. Ajá, y 3 y menos 3 son puntos de inflexión también. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, tal vez? Inge, Ujú. en el penúltimo paso, pero del día que está más arriba, creo que está mal el signo al momento En el de poner 4x penúltimo al cuadrado menos paso. x al cuadrado. Ahí le puso menos 3x al cuadrado. A ver, a ver, a ver. Aquí saqué factor común el menos, ¿no es cierto? Aquí, de aquí a acá, De más abajo, de ese al otro abajo. de aquí a acá. Sí, Inge, ahí mismo. Ya, a ver, aquí tengo menos x. Ah, tiene toda la razón. Aquí debería ser más 3, ¿no es cierto? Sí, esa misma, Inge. Ujú. Pero este debería ser menos 9. ¿No es cierto? Y es lo que tengo Más escrito 9. abajo. Y abajo más 216. Más 216. Bueno, le quitamos un poco. Sí es 9 Ya. positivo ahí. Más 9 misma, Inge. Ujú. Ya, bebé. Más. Ya, ahí sí está bien. Ya, perdón, me pasó dormida hoy al parecer. Entonces, bueno, ahí sí, un número positivo más otro número positivo no me puede dar 0. Imagino que están de acuerdo conmigo. Y este es el asunto de estas cosas. Un signo obviamente sí puede alterar bastante la respuesta. Ya. Entonces, tenemos los puntos de inflexión que sería donde la función no está definida. Y ya está.
Con todo lo que hemos hecho, entonces estamos listos para poder calcular, para poder hacer la tabla resumen y con ello vamos nosotros a identificar las características que cumple la función. Entonces les voy a pedir que ustedes me indiquen esos valores. Entonces teníamos aquí el menos 3, el 3. Tenemos el 0, que es la raíz. No voy a marcar una línea vertical porque solo es una raíz, entonces no va a marcar nada más. Un punto ¿Qué crítico. más tenemos? Ah, pero es punto crítico, entonces ahí sí. Voy a poner una estrellita para acordarme que esta es la raíz. Y menos infinito, infinito. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos algún punto más que indicar? No. Entonces tenemos la primera derivada y la segunda derivada. Aquí, si quieren ustedes, pueden poner 216 x al cuadrado más 3, x al cuadrado menos 9 al cubo. Y la de arriba era menos 72x menos 72x sobre x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Ya. Entonces con eso ya puedo llenar la tabla muy bien. Entonces vamos reemplazando valores. Un valor. Aquí es bastante fácil darnos cuenta. El punto crítico es nada más 0. En la parte de abajo es siempre positiva. Entonces el signo va a estar dado solamente por la parte superior. Entonces, si la parte de arriba es negativa, con el menos que está aquí voy a tener valores positivos. Es decir, la función va a ser creciente antes de 0 y decreciente después de 0. ¿Están de acuerdo con ese análisis? No, que de mi parte no entendí. A ver. Tenemos que la parte de abajo es positiva, ¿no es cierto? Ajá. Porque está elevada al cuadrado. Entonces, no importa el valor que yo tome de x, la parte de abajo siempre va a ser positiva. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso sí. Ya. Entonces, el signo depende solo de lo que está arriba. ¿Y qué está arriba? Menos 72x, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el 72 no me importa, entonces sería menos x. ¿Cuándo menos x es mayor que 0? Cuando menos x es cuando toma valores. Cuando toma valores positivos. A ver, anotamos. ¿Cuándo menos x es mayor que 0? Cuando hay valores, cuando los valores son positivos. Cuando x, si es que x es mayor que 0 y multiplico por menos 1, me queda que menos x es menor que 0. Sí. Entonces, ¿cuándo x es mayor que 0? Cuando toma valores negativos. Cuando toma valores negativos, porque menos con menos me da más. Entonces, por eso, esto va a ser positivo si es que la x es negativa. Y por eso está puesto así, las flechitas. Ahí estamos claro, tal vez. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de seguir? Ya. Entonces ahora vamos a analizar la concavidad. Misma lógica. La parte de arriba es x al cuadrado más 3. Entonces la parte de arriba siempre va a ser positiva, no importa el valor que yo ponga ahí. Entonces yo voy a determinar la concavidad solamente fijándome
en el denominador, porque como acabamos de indicar, el numerador va a ser siempre positivo. Ya. Entonces, con eso en mente, ¿cuándo el denominador es positivo o negativo? ¿Cuándo hay ese cambio de signo? Tengo x al cuadrado, eso siempre es positivo, pero ahí tengo un menos 9, entonces eso me va a dar una variación en el signo. Los menores que 3 deberían ser negativos y los mayores que 3 van a ser positivos. Los menores que 3, los mayores que 3, más o menos. A ver, vamos haciendo el análisis. Entonces, puedo ir reemplazando valores. Los menores que 3, por ejemplo, menos 10. Si yo hago menos 10 al cuadrado es 100. 100 menos 9, 92. Eso es positivo, ¿no es cierto? Entonces, esto me daría convexo. Como está elevado al cuadrado, si es que reemplazo 10 o menos 10, voy a tener el mismo resultado. Pero, ¿qué pasa si reemplazo el 0? Tendría 0 al cubo. Diré menos 9 al cubo. Entonces, esto me daría menos 279. Creo que es el 9 al cubo, no estoy muy segura. Entonces, voy a tener esta distribución de aquí. No sé si están de acuerdo. Sí. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez antes de seguir? No. Ya, muy bien. Entonces, con esta información que acabamos de obtener y el asunto de las asíntotas, estamos listos para realizar la gráfica de la función. Entonces, yo voy a marcar aquí el plano. ¿Dónde tenía asíntotas horizontales? Sí, en 4. En 4. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que la función por izquierda, aquí no veo nada. Por izquierda, por izquierda y por derecha se va pegando al 4. ¿Qué más sabemos? ¿Asíntotas verticales tal vez? En 3. Teníamos una en 3 Y menos 3 también. y tenemos una en menos 3. Muy bien. ¿Qué más? Sabemos que el 0 es una raíz, entonces la función tiene que ir por aquí y va a ser la única ocasión en que la función toque el eje el eje X. En todo el resto de gráficas no va a tocar ese punto. Ya, ahora tenemos que hacer el análisis de las asíntotas verticales. Cuando me acerco a menos 3 por izquierda, ¿me voy a menos infinito o a más infinito? A más infinito. A más infinito. Cuando me acerco por la izquierda, a menos infinito debe ser seguramente. Aquí sería menos infinito y aquí sería más infinito. ¿Están de acuerdo conmigo que esos serían los valores de las asíntotas? ¿Dónde le calculó? ¿Mande? ¿Dónde le calculó lo que le dio la asíntota de 4, Inge? Según yo calculé arriba, pero... No, ya calculé yo y por eso le dije. Ah, ya, Ah, estaba calculó usted. confundido. Ah, ya, entonces no calculamos. Ah, bueno, entonces deberíamos haber calculado. Entonces el límite cuando x tiende a más infinito de la función. La función es 4x al cuadrado. 4x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 9. Podemos dividir para x a la cuarta, x al cuadrado. Creo que eso es más rápido que usar el hospital. Sale 4.
Mande, pero usemos L'Hopital porque aprendieron recién, entonces para practicar. 8x, esto me daría 2x. Se simplifican las x y esto es 4. Va a pasar exactamente lo mismo si calculo por izquierda. Es lindo L'Hopital. Súper chévere. ¿Ya? Y luego teníamos que calcular los límites en las por izquierda y por derecha. Entonces la parte de arriba es siempre positiva. Entonces lo único que hay que identificar es el signo de la parte de abajo. Si me acerco a por izquierda, si me acerco a -3 por izquierda, aquí tendría -9 y aquí tendría un número positivo. Entonces esto es menos infinito. Entonces, si me acerco por la derecha, sería -3, algo. Esto sería negativo. Y esto sería negativo también, lo que me daría positivo. Espérense, yo puse al revés. Sí, yo puse al revés, entonces debería darme al revés. A ver, ¿qué estaré haciendo mal? Sería -3 menos 3, menos 6. Y -3. Sí, está bien, Inge. Entonces estoy mal acá. Pero es que no puede darme este aquí, porque entonces no sería creciente. La gráfica sí está bien. Sí, la gráfica está bien, lo que estoy mal es aquí. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? -3, esto me da positivo, negativo. Eso sí está bien, Inge. En la gráfica creo que estamos haciendo mal. No cuadra. Si es que es creciente, debería darme acá arriba. No me puede dar abajo, porque si no, no sería creciente. ¿Se me explicó? Entonces está mal. O esto, o lo de abajo. Lo de abajo creo que está mal, Inge. Es que yo le Lo de estaba abajo. dando, o sea, en la parte de sacar la concavidad, ahí creo que varía un poquito. No, no importa. O sea, si independientemente de eso, me debería dar más infinito en este de aquí, si me acerco por izquierda. Y es más infinito, sí. Es más infinito por el cuadrado que tiene arriba. Y abajo también es positivo. Ajá. ¿Por qué? Es que de gana le abrió Inge en la diferencia de cubos. Se gana el hombre. Ya está bien. Hoy ha sido día de dejarme aconsejar. Ya, entonces tengo ahí. Este es un número positivo menor que 3. Con el menos, sigue dando menos. No, pues, o sea, debería coger yo que sé, por ejemplo, -4. Y ahí ya. En -4 al cuadrado, -9 ya es positivo. Y el Positivo. 4 es positivo, entonces es positivo. Ah, estoy cogiendo mal, ya. Está bien. Ya, Abajo es muy bien, negativo. muy bien. Como dice que por Ya, muy izquierda bien. puede tomar Sí, sí. el 3, -3.1. Eso, es que por izquierda no es -3,1. Estaba pensando, los negativos chuman, perdón. Ya, discúlpenme, me chumé.
Ya, no hay ningún problema. Disculpen la confusión. Luego hacemos por izquierda 4x al cuadrado, x al cuadrado menos 9. Esto sí ya es normal. Por izquierda sería un 2,99. Entonces esto me queda negativo. Y aquí por la derecha, esto es 4x al cuadrado, x al cuadrado menos 9 y esto es positivo. Ya. Tiene que cuadrar todo. ¿Qué es lo que me estaba pasando de todas maneras para que tengan presente? Aquí yo saqué que la función es creciente. Entonces, no me podía quedar que menos infinito porque eso hubiera implicado que tenía que unir así y eso hubiera implicado que la función era decreciente. Entonces, de todas maneras, que mi error sirva para que ustedes tengan presente cómo tienen que irse verificando estas características, ¿ya? ¿Ya? Entonces, con esto en mente, nada más me queda unir tomando en cuenta el asunto de la concavidad. Entonces, aquí tengo que es convexa, entonces si uno, no hay ningún problema. Luego, entre menos 3 y 3, tengo que la función... Se me perdió ya. Tengo que la función es cóncava y que solo toma en 0, entonces tiene esta forma de aquí. Y finalmente tengo que en la parte derecha la función es convexa. Entonces esa sería una esbozo de mi gráfica. Por supuesto no es exactamente como la calculadora, pero es una buena idea de cómo sería la gráfica de la función. ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, ¿puede poner los límites, los que calculó al final para copiar? Claro. Ya, déjenme ver una cosita antes de terminar la clase, por favor. El 16 de marzo terminamos clases. Ya, muchachos. Entonces, ¿qué les parece si de hoy en 8 tienen una prueba? La primera prueba del segundo bimestre. Me he demorado mucho en calificar. Y una de las razones es que empecé a tomar las pruebas tarde, un poco por ir con la cátedra. Entonces, solo en esto me voy a adelantar. Les voy a tomar la primera prueba de este bimestre. Entonces, en lugar de tener una sola, vamos a tener dos. Y la siguiente prueba va a ser nada más de esta parte de intervalos, o sea, de graficación de funciones, asíntotas, la regla del L'Hopital y ¿qué más me falta? ¿Qué más vimos recién? Inge, ¿puede repetir? No lo escuché bien. Ya. Que la próxima clase tienen la primera prueba del del segundo bimestre, que va a contener lo que hemos visto hasta ahora, que no se ha evaluado, es decir, graficación de funciones, asíntotas, todo lo que hemos hecho hoy. La regla del L'Hopital, eso también. Vimos derivadas de orden superior, eso también. Y algo más. Para eso, a los profesores de ejercicios, les di una hoja de ejercicios bastante completa que la voy a subir al aula virtual para que ustedes puedan ir estudiando. ¿De acuerdo? Ya, Inge.